México nunca se ha unido. En toda su historia, México nunca se ha unido. Los mexicanos nunca hemos aprendido o nunca hemos querido estar unidos. Y mientras eso no ocurra, jamás podremos ser eso que el discurso oficialista se ha encargado de pregonar falazmente durante muchísimos años, que México es un país grande, aunque la cruda realidad se encargue día con día de desmentir esa patraña. A lo largo de la historia, los mexicanos hemos dado muestras claras de nuestra predilección por el conflicto. Alzamientos, azonadas, traiciones, guerras, revoluciones y golpes de Estado han sido parte de la cotidianidad en este turbulento país. No por nada, nuestros mitos fundacionales están sustentados en una apología del belicismo. La narrativa histórica que se nos ha inculcado en las aulas tiene que ver con un país permanentemente polarizado y dividido en bandos antagónicos que nunca pudieron ponerse de acuerdo y que nunca tuvieron la capacidad de ceder ni de buscar puntos de coincidencia. Por eso, en México, el bando que ha salido triunfador en cada conflicto ha impuesto su visión y su verdad por medio de la fuerza. Así ha sido en cada periodo histórico, y en ninguno hemos tenido la capacidad de convertir a este país en la gran nación pregonada demagógicamente por el oficialismo. En cada etapa de nuestra historia, por lo menos, se han enfrentado dos bandos opuestos, con dos visiones distintas de lo que debía ser la nación, o en otras palabras, con dos proyectos diferentes de país. En este contexto, cada facción ha visto a su contraparte como el enemigo a vencer, en una absurda lucha del bien contra el mal. Al enemigo hay que exterminarlo o cuando menos anularlo, invisibilizarlo o ignorarlo. Ni te veo ni te oigo. No el extraño, sino el odiado enemigo, ese otro mexicano, ha existido en diferentes épocas. Veamos. El oficialismo ha pregonado que nuestro país tiene más de 3000 años de historia, es decir, que sus orígenes se remontan a los tiempos en los que resplandecían las culturas mixteca, zapoteca, olmeca, maya, teotihuacana, tlaxcalteca y mexica, entre muchas otras. A la llegada de los españoles, en 1519, en gran parte del territorio mesoamericano, pero sobre todo en la zona centro, se asentaban múltiples pueblos, entre los que destacan chimecas, purépechas, tepanecas, otomíes, acolhuas, tarascos, matlatzincas, chalcas, cholultecas, huastecos, mazahuaques, tlahuicas, totonacos, tempualtecas, mayas, tlaxcaltecas, tlacopanenses, texcocanos y mexicas. Por esos tiempos, muchos de los pueblos que te acabo de mencionar estaban en guerra o eran sojuzgados por los mexicas, a quienes, por supuesto, consideraban sus enemigos. Entonces, en ese supuesto México milenario no había unión. Es más, diversos pueblos indígenas, entre los que sobresalieron los tlaxcaltecas, con ayuda de las huestes españolas, vencieron a los mexicas y llevaron a cabo la mal llamada conquista de México. Durante el largo proceso de colonización, que duró casi 300 años y que nunca concluyó del todo, tampoco hubo unidad nacional. En este periodo se registraron múltiples guerras en las que las tropas coloniales, integradas por unos pocos españoles y muchos guerreros indígenas, se enfrentaron a los pueblos chichimecas, apaches, navajos, comanches, mayas y pimas, entre muchos otros. En 1810, sin un plan definido ni un proyecto de nación, comenzó la Guerra de Independencia, pero esta no fue una guerra entre un ejército mexicano y un ejército español. Fueron unas huestes insurgentes formadas por criollos, los mal llamados mestizos e indígenas, contra un ejército realista, conformado también por criollos, mestizos e indígenas. Ninguno de los dos bandos tenía claro por qué causa peleaba. Lo que sí te puedo decir es que se trató de una lucha de pueblo contra pueblo para definir, sin mucha claridad, si seguía aceptándose o no el control de la corona española,
pero sin un proyecto definido sobre qué o cómo debía ser el país. A lo largo de todo el movimiento independentista, además, también podemos encontrar dos grupos antagónicos que buscaban defender los intereses de las potencias extranjeras, en lugar de diseñar de manera conjunta una propuesta de nación. Quienes eran miembros de la masonería escocesa velaban por los intereses europeos, y quienes estaban afiliados a la masonería yorquina defendían los intereses de los estadounidenses. Una vez alcanzada la independencia, se desarrollaron con gran fuerza el escocesismo como bandera de los intereses españoles y el yorquismo como baluarte de los intereses norteamericanos, que buscaban un expansionismo ideológico y sobre todo territorial, este último a costa de las provincias del norte del que fuera el virreinato de la Nueva España. En este contexto, sin que hubiera sido un plan muy meditado o preparado, México surgió como imperio con la coronación de Agustín de Iturbide, pero con eso no estuvieron de acuerdo muchos sectores de la población. Entonces, a escasos minutos de su nacimiento, en el territorio mexicano ya teníamos dos facciones irreconciliables, los monarquistas y los republicanos, que tenían posturas encontradas y que nunca tuvieron la intención de negociar o de ceder posiciones. En cualquier caso, en el marco de múltiples traiciones, azonadas, levantamientos y guerras, en las que miles de mexicanos mataron a miles de mexicanos, el bando republicano resultó triunfador, con ayuda, por supuesto, de los vecinos del norte. Los republicanos impusieron su verdad y su razón sobre los monarquistas. México se convirtió en una república, pero no por eso se iba a perder la oportunidad de crear nuevos conflictos. Ahora, la lucha no iba a ser entre los que preferían un monarca o un presidente, sino entre quienes impulsaban un sistema de gobierno centralista y quienes propugnaban por una forma de gobierno federalista. Y otra vez, sin ánimo de dialogar o incapaces para hacerlo, empuñamos las armas hasta que por medio de la violencia, los federalistas, casualmente con ayuda de los estadounidenses, impusieron su supuesta verdad y su razón a los centralistas. Aunque México se había convertido en una república federal, las diferencias ideológicas irreconciliables seguían dividiéndolo. No podía ser de otra manera. Ahora, quienes se enfrentaban eran los liberales y los conservadores. De nueva cuenta, fue imposible llevar a cabo un diálogo fructífero entre estas dos facciones. De manera alternada, conservadores y liberales impusieron su razón por medio de la fuerza, hasta que el triunfo en la guerra inclinó la balanza en favor de los liberales. Como puedes ver, los mexicanos siempre hemos estado al grito de guerra, incluso antes de que se compusiera el himno nacional. En medio de este caos, tocó el turno de los más variados grupos antagónicos, quienes estaban a favor o en contra de Santana, quienes defendían los intereses de la Iglesia y quienes eran anticlericales, quienes promovían alianzas con los estadounidenses y quienes volteaban sus ojos hacia Europa, pero sobre todo a España, quienes buscaban salvar al país del desmembramiento y por eso trajeron a Maximiliano, y quienes querían que México siguiera siendo una república bajo el amparo de los Estados Unidos, a pesar de que le habíamos tenido que ceder más de la mitad de nuestro territorio. Esas diferencias irreconciliables siempre se dirimieron en el campo de batalla y con la muerte de decenas de miles de mexicanos. El oficialismo nos ha inculcado que los liberales, los buenos de la película, triunfaron sobre los malos, es decir, sobre los malvados conservadores. Pero ni con un México dominado por los liberales se acabaron los conflictos. No podíamos permitir que nuestra tradicional afición por el pleito desapareciera. Por eso, con un grupo conservador diezmado, que ya no daba pelea, los liberales tuvieron que buscar un nuevo enemigo entre los propios liberales. Entonces, surgió el bando de quienes apoyaban a Juárez y quienes estaban con Jesús González Ortega en su lucha por detentar la presidencia de la República.
Luego del largo mandato juarista, continuaron las pugnas entre los seguidores de Lerdo de Tejada y quienes mostraban su adhesión a Porfirio Díaz. En cualquier caso, solo se habló el lenguaje de las armas, de las traiciones, de los asesinatos y de los golpes de Estado. Y de nuevo, se registró la muerte de miles y miles de mexicanos a manos de otros mexicanos. La instauración del porfiriato trajo una relativa paz, la que algunos han catalogado como una especie de paz sepulcral, que más bien fue impuesta por medio de la represión. Durante casi 35 años, la dictadura generó orden y progreso para unos cuantos, pero nunca una verdadera paz, hasta que estalló el movimiento revolucionario. De acuerdo con el oficialismo, con la caída de Porfirio Díaz y el triunfo de Madero, la democracia se volvió a instaurar en el país en el año de 1911, pero el movimiento revolucionario no fue uno solo. Prueba de ello es que para 1914 y en adelante, el territorio nacional se convirtió en una auténtica carnicería en donde todos peleaban contra todos, villistas contra carrancistas, zapatistas contra carrancistas, constitucionalistas contra convencionistas y obregonistas contra carrancistas, entre otros. Sin embargo, te debo señalar que en 1914 hubo un intento fallido por acabar con los conflictos armados y buscar algo parecido a un acuerdo de paz. En el mes de octubre, representantes de los distintos grupos armados se reunieron en la ciudad de Aguascalientes para elegir un gobernante que pudiera conducir los destinos del país, pero quien resultó electo no fue reconocido por quienes no votaron por él. Debido a esa incapacidad o desinterés por alcanzar acuerdos, el país siguió sumergido en una lucha fratricida por 10 largos años más. Para el oficialismo, la llamada Revolución Mexicana culminó con el triunfo de los sonorenses, de la Huerta, Obregón y Calles, incluida la etapa del Maximato, que gobernaron al país entre 1920 y 1934. Luego de varias guerras, asesinatos y traiciones, surgió el partido emanado de la Revolución, con sus diferentes nombres, que durante 7 décadas monopolizó el poder, repartió privilegios, reprimió la disidencia y se adueñó de algo que se quiso vender como democracia. Al igual que en tiempos de don Porfirio, el orden se impuso por la fuerza y comenzó a escribirse de manera articulada la historia nacional, la que en las aulas de educación básica nos inculcó los grandes y pequeños mitos fundacionales con el propósito de que dieran sustento e identidad a la nación mexicana. Pero ni en los tiempos de mayor dominio del Partido Revolucionario, los mexicanos logramos unirnos verdaderamente. Tal vez ya no se registraron los conflictos armados que fueron característicos de otras épocas de nuestra historia, pero sí hubo otros enfrentamientos que se desarrollaron de manera un tanto velada. En todo caso, hasta nuestros días, en el país siguen imperando la desunión y multiplicándose el abuso, la discriminación, la desigualdad y la violencia. Como puedes darte cuenta, la historia de nuestro país es un compendio de levantamientos, traiciones, azonadas, asesinatos y guerras fratricidas. En cada etapa, las facciones en conflicto han asumido que el contrario, que el enemigo, debe ser aniquilado en una especie de lucha del bien contra el mal, o por lo menos anulado, invisibilizado o ignorado. Enseguida te señalo algunos de los bandos que han estado en conflicto, pero puede haber más: monarquistas contra independentistas, escoceses contra yorquinos, monarquistas contra republicanos, centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores, santanistas contra antisantanistas, proeuropeos contra proestadounidenses, convencionistas contra constitucionalistas, patriotas contra malinchistas, nacos contra pirurris, chairos contra fifís y un largo etcétera. México, es decir, los mexicanos, nunca hemos estado unidos.
que las únicas dos etapas sin guerras abiertas o conflictos armados internos se relacionen con regímenes en los que una relativa paz ha sido impuesta por un sistema represivo es muestra inequívoca de nuestro desinterés o de nuestra incapacidad para dialogar, negociar y llegar a acuerdos. A lo largo de nuestra historia, las diferencias siempre las hemos dirimido mediante el conflicto y no por medio del diálogo, y las hemos solucionado, agravado, mediante la guerra. Mientras los mexicanos no logremos ponernos de acuerdo en cuál es la mejor vía para que el país salga adelante y se convierta en una gran nación, esa que demagógicamente ha pregonado el oficialismo durante décadas, México seguirá siendo campo fértil para el abuso, el clasismo, el racismo, la desigualdad, la violencia, la intolerancia, la injusticia, la explotación y la tiranía.